que estamos atravesando una situación muy grave, ¿sí?, relacionada a la multiplicación de casos de bronquiolitis, ¿sí?, una enfermedad que afecta en este caso a los más chiquitos, ¿sí?, a niños y niñas, y queremos conocer un poco cuál es la situación en San Pedro también, porque este fin de semana, insisto, hemos visto imágenes de hospitales de otros puntos de la provincia con personas, lamentablemente, familias con 5 o 6 horas de espera a partir de la imposibilidad de los profesionales de atender la cantidad de casos, ¿sí?, que están recibiendo todos los días, ¿no? Bueno, conocer un poco también cuál es la situación en San Pedro, donde quizá tenemos, ¿sí?, un pequeño margen por la cantidad de profesionales que tenemos trabajando en la ciudad, ¿no? Liliana, gracias por atendernos. Iván Estiringuini te saluda, estamos con Patricia aquí en estudio. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, no sé si mi criterio es válido o no, o mi visión es válida o no, pero entiendo que quizá el sistema de atención en San Pedro tiene mayores fortalezas para los más chiquitos respecto de otros hospitales de otros puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde este fin de semana lamentablemente se vieron muchas imágenes de, no quiero decir desborde, sí, pero imágenes que son alarmantes en torno a lo que está pasando con la demanda de atención a partir de esta enfermedad. Nicolás Creplac, el ministro de Salud, lo advirtió, ¿sí? Dije de la provincia de Buenos Aires, en realidad el ministro de Salud, lo advirtió como muy grave, lo tildó de muy grave lo que está pasando. ¿Cuál es la visión, la percepción que tienen ustedes respecto a la situación? Y nosotros siempre tenemos en San Pedro como la oleada 2 semanas después de lo que ocurre en Capital, claro, más o menos eso, sí, es nuestro promedio, y es lo que estamos abriendo paraguas. Hubo una alta demanda durante ya el fin de semana. Lamentablemente acá en San Pedro lo que es guardia activa solamente tenemos en el hospital, y ahora, sí, bueno, abrió SADIP también la guardia activa de pediatría, pero no tenemos otro lugar de asistencia por guardia. Después consultorios sí hay muchos, y eso es lo que un poco absorbe la alta demanda, todos los consultorios que atienden también a esta patología, ¿no? La bronquiolitis es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia, y este año se dio una característica que está por arriba del 30% de los peores años que tuvimos de epidemia de bronquiolitis. Las bronquiolitis cada 2, 3 años hacen aumento de su incidencia, pero bueno, este año, y creemos que parte tiene que ver los cambios epidemiológicos que hizo la pandemia, donde hubo un aislamiento, donde no hubo exposición viral, donde el año pasado tuvimos un brote importante de gripe, como que se fue desplazando el virus de bronquiolitis, y este año le toca el turno al sincicial, que es el que provoca la bronquiolitis en los más pequeños, ¿no? ¿Y el clima ha tenido que ver también en esto o no? No, yo creo que tiene que ver más, bueno, obviamente que tiene que tener una característica el clima para poder transmitir, porque la forma de transmisión del sincicial es a través de la contaminación de las manos, los mocos de los nenes que contaminan superficies, y a través de eso se transmite. El no tener ventilado un ambiente o cerrado aumenta la carga viral y aumenta la predisposición a los contagios. Y hoy vimos un grupo etario que fue, hoy me refiero a esta época, estamos viendo un grupo etario que es el de los 3 años, que en el jardín han empezado a transmitirse entre ellos el sincicial, y son aulas donde tenés 20, 25 chicos y fácilmente se contagian entre ellos llevan a la casa, y ahí es donde contagian a los bebés, que son los más vulnerables y los que tienen más riesgos de requerir internación y de complicarse, ¿no? Digo, protocolarmente es mucho de lo que incorporamos durante la pandemia, ¿no? Esto de ventilar ambiente, exacto, de evitar el cierto contacto, de mantener la higiene. Digo, son cosas que hemos aprendido o sobre las que hemos aprendido mucho para cuidarnos. Hablábamos justamente con Patricia hace largos días ya atrás, esto lo hacíamos casi a tono de humorada, ¿no? De volver a usar el barbijo, que era un método que nos
ayudaba a prevenir enfermedades y que también nos cubría de paso del frío, ¿no? Para andar en la calle, en bicicleta o en moto, lo hacíamos a modo de ironía quizá, pero digo, también en su momento fue parte de lo que colaboró a evitar todas estas enfermedades que vos mencionabas recién, ¿no? Lo que tenemos es que el sincicial es un virus que tiene bastante transmisibilidad en el grupo pequeño, entonces ahí el uso de barbijo es medio imposible, claro. se recomienda en menores de 2 años, pero en los adultos que ya están inmunizados, que no hagan, o sea, un adulto lo que puede agarrar con un sincicial es un cuadro de vía aérea superior, un catarro, un resfrío, pero transmiten con ese resfrío a los bebés. Estos cuadros empiezan con un resfrío común o una rinorrea, salida de moco por nariz, y más o menos entre el tercero y quinto día es donde aparece el cuadro típico de bronquiolitis, que es la agitación, el silbido en el pecho, el rechazo a la alimentación, fiebre, tos, y esa dificultad respiratoria es la que lleva a la demanda en los centros de asistencia, ¿no? ¿Se han registrado casos graves, digo, al punto extremo de una situación muy grave de salud para los chiquitos, o no se ha llegado a ese punto? Mira, tendrías que hablar a ver qué pasó durante este fin de semana en el hospital. No tenemos casos graves, sí, por ahora que tenga conocimiento, sí, de que requirieron muchos internación y alguno derivación también por ser neonato, pero que la evolución fue buena. Claro. La posibilidad de que un bebé entre en una dificultad respiratoria severa y requiera terapia está, y cuando tienen antecedentes estos bebés de prematurez o en el periodo neonatal, enfermedades de base, tienen más posibilidades todavía de requerir terapia, y por eso estamos tan alertas de detectar precozmente los signos para que tengan una derivación adecuada. El tema es que pasa esto que vos mencionaste, en el cual los sistemas de salud están desbordados, los hospitales pediátricos no dan abasto. Sí, el funcionario incluso habló de falta de pediatras, ¿no? Es que es un tema que vienen mencionándose hace rato, sí. La falta de especialidades críticas por pospandemia quedó totalmente visible la falta de estas especialidades, que son carreras post-medicina que implican muchos años de formación y en el cual no están retribuidos económicamente para que lo elijan. Uno tiene la vocación, pero bueno, en el montón se ve, si no hay rédito económico no vas a tener muchos profesionales que la sigan eligiendo, ¿no? Pusimos el foco en ese momento mucho en lo que era terapias intensivas, pero es en general, ¿no? La falta de profesionales especialistas en distintas áreas dentro de la salud, ¿no? Sí, no en todas, en aquellas que necesitan que implican un estrés en el accionar, o sea, todas las especialidades que requieren la guardia permanente del especialista es donde vos tenés el tema crítico. Las terapias intensivas, los pediatras, los neonatólogos, sí, son sobre todo los que están faltando, los clínicos. Liliana, ¿cuál sería el mensaje a la mamá o el papá que nos está escuchando ante la aparición de algún síntoma? Bueno, primero es fundamental tratar de prevenir, empecemos antes de los síntomas. La lactancia materna es fundamental para la prevención de formas graves, para prevenir el contagio, el esquema de vacunación completo, a pesar de que el sincicial no tiene una vacuna, pero es importante que el resto de las enfermedades estén cubiertas para que no haya una complicación posterior a la bronquiolitis. Mantener buena higiene de manos, limpieza de todos los objetos que estén en contacto con el bebé, y si hay un hermanito que concurre al jardín, enseñarle los buenos hábitos de la limpieza de las manos antes de tocar al bebé, de ventilar los ambientes, ¿sí? Eso es fundamental. Y si empieza con síntomas, que empieza, como yo les decía, como un resfrío común, obstrucción nasal,
es mantener bien permeable la vía, la narina, digamos, la nariz, manejar la temperatura si tiene, hidratarlo bien con la teta, si está tomando teta, y más o menos, como yo les decía, entre el tercer y quinto día puede empezar a aparecer con accesos de tos, agitación. Hay un signo que es mirarle el pechito al bebé, si se retrae o se hunde para respirar o respirar rápido, o se escucha el silbidito, como les decía, y tienen que consultar al pediatra, que los va a ir guiando y les va a ir indicando cuáles son los pasos a seguir. La evolución generalmente es entre 7 a 14 días, y una vez que tienen bronquiolitis pueden llegar a tener otros eventos, pero no de la magnitud, la gravedad del primer evento, digamos. ¿Sí? No tiene una inmunidad a largo plazo el sincicial para los niños, pueden repetirlo. Y digamos, esta enfermedad respiratoria la vamos a tener hasta cuándo se puede estirar. En general, bueno, ya empezamos en abril con los casos, y generalmente hasta agosto estamos con casos de bronquiolitis. ¿Sí? Un montón de tiempo. Sí. En otros años empezaba un poquitito más tarde, por ahí entrado mayo. Este año empezamos en abril. Claro, bueno, lo que decía el ministro, ¿no? Que este año llegaron muchos casos y varias semanas antes de lo que se espera. Que eso quizás generó también, o genera también la preocupación que tienen en este caso las autoridades, ustedes como médicos, porque tampoco se conoce cuál va a ser, digamos, la expansión o la repercusión en cuanto a la gravedad de los casos, ¿no? Y esta situación con la falta de profesionales para la atención puntual en guardias, que ha generado, insisto, vi muchas imágenes este fin de semana de hospitales en otras ciudades, ¿sí? de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en este momento, Todo Noticias estamos mostrando imágenes del Hospital Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, hablando justamente de este tema, ¿sí? de las horas y horas que han pasado familias en la guardia. Algunas hablaban de entre 6 y 8 horas de espera para poder atender, y no era porque los profesionales no estuvieran trabajando, sino por la cantidad de pacientes que había en esas guardias, ¿no? De hecho, bueno, tremendo. La demanda aumentó muchísimo, o sea, te diría que hasta se triplicó acá en San Pedro también, digamos, ¿sí? Lo que tenemos acá es que estamos bendecidos por los profesionales que siguen atendiendo, y el hospital está sumamente cubierto, digamos, en este aspecto. Claro, incluso en algunos consultorios hay como una especie de guardia también, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, yo tengo infancia, y ahí tenemos permanentemente médicos en los horarios que está abierto, porque no es una guardia, digamos, pero es sí una demanda espontánea que se puede resolver, ¿no? Claro. Pero y hay otros consultorios que están también al pie del cañón. Esto lleva también que uno se reestructure y tenga que suspender turnos de control, y que la gente entienda que hay cosas que se pueden postergar y hay que priorizar, ¿no? Hay que tener esa habilidad, digamos, como para contener a la gente y explicarle y darle recursos de cómo manejarse. Cuando se informa bien y se les enseña cómo manejarse, disminuye todo este descontrol que puede surgir de no encontrar la falta, o sea, de no encontrar la atención, ¿no? Y los pacientes aceptan, entienden, ¿no hay alguna resistencia a esto? Los papás, más que nada, en realidad, porque los pacientes son chiquitos, no defienden nada, ¿no? No es lo mismo cuando un paciente tiene su pediatra de cabecera, donde puede rápidamente evacuar sus dudas, de familias que no tienen un fácil acceso porque no están muy cerca de los centros de atención. La contención es diferente, se va a demandar, y generalmente el que demanda de esa forma realmente necesita la atención inmediata, porque por ahí no lo hizo en tiempo y forma, y está en un momento crítico de la enfermedad. Y el tema de la bronquiolitis es que uno no es que da un medicamento y corta el proceso. La bronquiolitis es viral, tiene que cursarla, y uno lo que va como profesional haciendo es dándole lo que va necesitando en el curso de la enfermedad, pero modificar la evolución no lo podemos hacer. Y hay factores, como les decía, la lactancia materna es fundamental en esta situación. Para los anticuerpos. Y en los que somos terceros en estas historias, ¿cuáles serían las recomendaciones, o no tenemos que exagerar? Digo, porque
creo que a muchos nos quedó esta idea de, bueno, ¿qué hacemos para colaborar y evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? En su momento con el COVID era quedarnos en casa, no estar en contacto con adultos mayores o pacientes de riesgo. Bueno, había una serie de recomendaciones que nos quedaron grabadas. Digo, en este caso, por ejemplo, no sé, adultos, ir a una casa donde hay bebés, tratar de evitarlo. Claro. Evitar. Adulto, resfriado, con tos, dolor de garganta, picazón de garganta, no tiene que estar en contacto con bebés, sí, claro. Evitarlo. Y si hay un papá, una mamá que está con mocos, lo aconsejable es ponerse un barbijo cuando esté en contacto directo. La mamá que da la teta es como la que tiene la excepción, porque ya le está pasando inmunidad a través de la lactancia, ¿no? Pero todo aquel adulto que le toque tener al cuidado a un niño pequeño y está con mocos, el uso del barbijo tiene las de ganar, digamos, como para evitar la transmisión, porque justamente al hablar, al estornudar, las gotitas que salen de nariz y boca son las que transmiten el virus. Ahí hay que usarlo. Ahí hay que usarlo. El barbijo es fundamental en esta etapa, y el que está enfermo, digamos, ¿sí? Que es una barrera para que el virus quede ahí atrapado en el barbijo, y recambiarlo, ¿sí? Porque si está resfriado y se contaminó el barbijo con secreciones, conviene ir cambiándolo diariamente. Liliana, como siempre, clarísimo todo, te agradecemos por atendernos y bueno, ojalá no pase a mayores o no se dé el escenario que por el que temen muchas de las autoridades y no tengamos que lamentar nada, ¿no? Por suerte acá en San Pedro ustedes están pudiendo dar respuesta, preocupa lo que pasa en otras ciudades, obviamente, y bueno, seguir de cerca también, obviamente, la evolución de este tema. Muchas gracias por atendernos. No, de nada, gracias a ustedes por interesarse.